el ajedrez siempre existen excepciones. Se dice que un alfil y un caballo es más fuerte que una torre. Sin embargo, en esta partida vais a ver que no es del todo cierto. ¿Por qué se dice? Porque el alfil y el caballo al final son dos piezas, mientras que la torre es una única pieza. Es cierto que la torre se mueve por columnas y filas, el alfil y el caballo por diagonales y va saltando. Pero ya veréis cómo en esta partida nos vamos a empezar a cambiar esa mentalidad. Con las piezas blancas conducía el jugador Nicolás Leiva, que está siendo una de las sorpresas de este Open Internacional de la Roda. Y es que con las piezas negras estaba Daniel Gómez Falagán. La partida comenzó con la jugada D4, D5 y alfil F4. Entrando en un sistema Londres. Ya sabemos que los sistemas Londres son pues líneas, ¿no? Un poquito más apagadas, porque bueno, son líneas mucho jugadas, ¿no? Mucho más tranquilas. La partida siguió con caballo F6, E3 y C5. El objetivo de C5 es tratar de golpear a ese centro blanco de D4. A lo que aquí Nicolás realiza la jugada C3 para mantener fuerte ese peón de D4 para que no le pase absolutamente nada y mantener, como decimos, ese centro, porque si por ejemplo aquí las blancas realizan la jugada D por D5, ¿qué se podría realizar? Las negras podrían seguir con E6, liberando el alfil, haciendo alfil por C5 y de repente son las negras las que tienen todo ese centro. Por ello las blancas quieren conservarlo y hacen C3, caballo C6 y caballo F3, ambos desarrollan todas las piezas. Dama B6, nos tenemos que dar cuenta cómo las blancas al mover su alfil de C1, ahora el peón blanco de B2 no está defendido por ninguna pieza. Por lo que aquí las blancas tienen que pensar cómo tratar de defender este peón. Una de las jugadas podría haber sido la jugada Dama C2, sin embargo realizan la jugada Dama B3. Todo esto es muy teórico, provocando el cambio de damas. De hecho, ante Dama por B3, A por B3 es cierto que se quedan doblados estos peones, pero no son tan malos porque fíjense, al doblarse los peones se abre la columna de A y ahora la torre blanca de A1 puede presionar, no es que pueda, es que va a presionar al peón negro de A7 y jugadas como A6 se podrían venir D por C5 y de repente se pueden venir jugadas como B4. Por ello, si por ejemplo las negras capturan por aquí, E por D4 y podemos ver cómo no es tan desagradable esta posición para las blancas. Por ello, las negras realizan la jugada C4 provocando que ahora sean las blancas las que cambien damas con la misma idea. La partida siguió con dama por B6, A por B6, de nuevo peones doblados, en este caso para las negras, pero a cambio se abre toda la columna de A para presionar al peón de A2. La partida siguió con caballo A3, a lo que las negras siguieron su desarrollo, alfil F5, caballo H4 tratando de molestar ese alfil. De hecho es que este alfil es un tanto peligroso porque podemos ver cómo esta diagonal es fuerte. De hecho están impidiendo jugadas como torre B1 buscando B3 para abrir la columna de B para tratar de atacar donde están esos peones doblados de las negras, que es en B6 y en B7. Por ello las negras no lo quieren permitir y realizan la jugada alfil D7. Así que ya el caballo ha realizado su función en H4 y se vuelve a F3 con el objetivo de tratar de saltar a E5. Así que las negras realizan la jugada H6 con el objetivo, supongo que en algún momento, de buscar un alfil F5 y entonces ahora sí que sí realizar la jugada alfil H7. O la otra idea que tiene H6 es realizar la jugada G5 expulsando al alfil de las blancas. La partida siguió con H3, alfil F5 y alfil E2. Las blancas siguen el desarrollo de sus piezas E6 y caballo B5. Fíjense, con caballo B5, mucho cuidado y siempre muy importante preguntar lo que amenaza el rival. El caballo B5 está amenazando la jugada caballo C7, realizando aquí un ataque doble al rey y a la torre. Es por ello que las negras realizan la jugada rey D7. Ante rey D7, las negras se quedan sin enroque, pero al no haber damas en la posición no llega a ser tan peligroso. Por ejemplo, una jugada como torre A5, la máquina lo pone que sería un poquito mejor, pero torre A5 las blancas podrían continuar con la jugada A4 con el objetivo de defender a su caballo blanco de B5. Como digo, la partida siguió con la jugada rey D7, a lo que las blancas se enrocaron tranquilamente. Yo me enroco y ahora el objetivo es que van a tratar de atacar por ese flanco de dama con ideas de torre B1 y buscando B3. La partida siguió con torre A5, amenazando a ese caballo blanco y por supuesto el caballo no se quiere ir porque está limitando la posición. De hecho, fíjense cómo el caballo en B5 está coordinando con el alfil de las blancas, amenazando cositas con caballo C7 o amenazando en algún momento jugadas como caballo D6. Así que la partida siguió con A4, a lo que las negras hicieron alfil E7. Las blancas siguieron con su plan, donde está lamentada la fiesta, donde se va a montar es en el flanco de dama, así que hay que empezar a llevar para allá.
piezas para ese lado. La partida siguió con caballo E4 y alfil D1. El alfil se desarrolla retrocede, pero con el objetivo de defender el peón en A4. G5, las negras, por supuesto, si se quedan quietas, las blancas van a ir ganando ese espacio y van a tener ese ataque en el flanco de dama. Por ello las negras tienen que buscar un contrajuego en algún lado del tablero, porque si se quedan quietas al final acabarán perdiendo. ¿Y dónde lo van a buscar? En el flanco de rey. Por ello realizan la jugada G5 amenazando el alfil. El alfil de las blancas va a la casilla de C7. Y dicho alfil C7 es una jugada que en un principio podemos pensar, uy, es un poco loqui, ¿no? Porque darnos cuenta como el alfil está únicamente defendido por el caballo. Es decir, que si este caballo desaparece, el alfil vuela totalmente. Pero claro, no es tan fácil quitarlo porque ante jugadas como torre por B5, A por B5 y rey por C7, podríamos pensar, bueno, una torre por por alfil y caballo, que es lo que habíamos comentado. Pero es que aquí las blancas tienen B por C6 y se quedan pues con una calidad de más. Por ello, las negras realizan la jugada torre A6. De hecho, es que el alfil estaba amenazando al peoncito de B6. A lo que las blancas realizan la jugada G4 para tratar de parar un poco el ataque que estaban teniendo las negras en el flanco de rey. Y de hecho, G4 está molestando, está amenazando al alfil, así que el alfil se retira. Alfil H7 y ha llegado el momento de abrir la posición para que sea la torre quien entre en juego. Por ello realizan la jugada B3 con el objetivo de capturar en C4. La partida siguió, con la jugada C por B3. Parecía que las negras tendrían que haber mantenido una jugada como torre C8. Ahora sí que sí, amenazando torre por alfil, caballo por y rey por. Imaginemos que la blanca realiza esta jugada, que es una patata. Y ahora torre por C7, caballo por C7, rey por C7. Y ahora sí que sí, las dos piezas menores son más fuertes que las torres. Porque de hecho el caballo está muy centralizado. Este caballo en algún momento se va a abrir la posición. Y las piezas negras, como digo, sí que tienen más potencial en la posición comparado con las torres, que aún les falta mucha actividad. Es por ello que ante torre C8, como nos están amenazando el alfil, simplemente las blancas quitarían el alfil y aún tienen pues una cierta ventaja por un desarrollo más, ¿no? Aquí el módulo dice que tienen las negras un poquito más, pero a nivel práctico creo que es más fácil jugar con las piezas blancas. Sin embargo, la partida siguió con C por B3, alfil por B3, torre C8. Y las blancas siguen empeñadas porque quieren seguir atacando por aquí y entonces realizan la jugada C4 con el objetivo de hacer la jugada C por D5. Y de hecho es que fijaros cómo ese alfil en B3 ahora va a empezar a tener vida en el peón de D5. Y es que no es tan fácil defender este peón. Si por ejemplo una jugada como caballo F6 se podría venir este jaque, caballo E5, porque ante caballo por D por E5, caballo E8, C por D5 y esto empieza a ser un desastre total. De hecho, una jugada como peón por alfil por D5 y la posición para las blancas está totalmente ganada. Este rey está temblando. De hecho, sí amenazan jugadas como torre D1 y es que este rey no tiene ninguna escapatoria. Es por ello que aquí las negras decidieron ya realizar la jugada torre por C7. De hecho, es una jugada que ya salta a la máquina y le deja a las blancas mucha ventaja. Según el módulo, según la máquina, y como decimos, son jugadas que casi inhumanas, la mejor hubiera sido la jugada F6, con el objetivo que es ante C por D5, E por D5 y alfil por D5, pues parece que esto no va a ser tan grave. Rey por, alfil por E4 y alfil por E4, y las negras pues tienen dos piezas por la torre. Y la idea de este F6, vamos a tratar de entenderlo, es que está evitando ese salto de caballo blanco a E5 que hemos visto en la línea anterior. Por ello parecía que era la mejor jugada. Sin embargo, entiendo también la idea de Daniel, pensar, digo, bueno, voy a quitar esas dos piezas tan fuertes menores que tienen las blancas, el alfil y el caballo, y me voy a quedar con dos piezas por torre. Sin embargo, ante caballo por rey por C7, C por D5, E por D5 y alfil por D5, podemos observar que la posición de nuevo está igualada, pero vamos a ver la fuerza que tienen aquí las torres. De hecho, creo que ante aquí la mejor jugada para las blancas, en lugar de capturar la torre, era esta jugada intermedia. C por D5, E por D5 e ir de nuevo con esa idea. El caballo blanco podía saltar en E5 aprovechando que el caballo negro de C6 se encontraba clavado. Una clavada relativa, porque ante caballo por E5 la torre y el caballo están coordinando y se vendría la jugada torre por C7.
Por ello, ante caballo E5 el rey se tiene que pirar y es que ahora pues, se puede venir caballo por. Y de hecho, si por ejemplo rey E8 sería mucho peor porque tenemos caballo por, pero es que tenemos otro bingo porque además el caballo amenaza la torre. Lo que es el ajedrez, lo que es la máquina, y una cosa, de nuevo, insisto, una cosa son las máquinas y otra es estar jugando aquí en el tablero. La partida siguió rey por, peón por, e por, alfil por d5 y aquí las negras hicieron la jugada de f5, un poco con la misma idea de tratar de ganar algo de espacio y complicar algo la posición. Lo que pasa que es que podemos observar cómo este caballo negro está clavado. Tenemos aquí una torre, un alfil, y es que no se está evitando esa amenaza que era caballo E5. De nuevo el caballo salta a esta casilla amenazando al caballo negro de C6. Por ello la mejor jugada aquí en lugar de F5 parecía la jugada alfil B4. Con idea de que si ahora el caballo salta a la casillita E4, el caballo negro se va a poder situar en la casilla C3 defendido por el alfil de B4. Ante F5, caballo E5, las negras hicieron B5, a lo que las blancas hicieron alfil por E4. De nuevo salta el módulo, parecía que la mejor jugada era alfil por, peón por y ya por B5, porque ahora la torre y el caballo están coordinando en C6. De hecho, por ejemplo, torre por A1, torre por A1, C por B5, se podría venir torre a 7 y la posición está muy ganada para las blancas. Por lo que, bueno, aquí las negras realizaron alfil por, capturaron por aquí, D5, tratando de amenazar ese caballo que está clavado en la posición, y las negras realizaron la jugada alfil F6. Parecía de nuevo que con B por A4 se salvaba, pero de nuevo es una jugada un tanto rara porque peón por, la posición blanca tiene, está igualada, pero tienen una calidad de más. La partida siguió con alfil de F6 y es que se viene aquí, ahora sí que sí, las blancas ya no perdonan y realizan la jugada de por C6. Alfil por E5, en realidad las negras tienen dos alfiles por torre, pero vamos a ver la gran actividad de estas torres. La partida siguió con C por B7, mucho cuidado como vimos en la partida anterior, que este peón podría llegar a coronar, rey por y ahora torre de A B1. De nuevo podemos comparar cómo estos dos torres son mucho más fuertes que estos dos alfiles. Las negras siguieron con torre B6 y A5. El objetivo de A5 es tratar de desviar a esa torre negra de B6. La torre se va, torre por B5, damos jaque mientras amenazamos hasta el alfil, rey A6, torre por, capturaron por aquí, torre por A6 y aquí las negras decidieron abandonar porque la torre está amenazando hasta el alfil y si por ejemplo, bueno, es que ¿dónde movemos este alfil? Una jugada como alfil G8 se vendría torre G6 de nuevo amenazando el alfil y si el alfil, yo qué sé, se va aquí, se viene torre por G5 y la torre está clavando al alfil de las negras para zampárselo con potatoes. Espero que os haya gustado, creo que es una partida muy ilustrativa de la diferencia del alfil y el caballo contra una torre, porque normalmente nos encanta quedarnos con estas dos piezas, pero hay excepciones como podemos ver en esta partida. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido mucho y nos vemos mañana con la última partida del Open Internacional de la Roda. Un saludo.